21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Muchísimas gracias por la invitación. He estado acá ya durante una semana en Colombia y estoy sumamente emocionado de ver estas comunidades tan vibrantes que están cuidando sus ciudades, protegiendo sus ciudades, en parte debido a una falta de planeación y en algunos otros casos donde otro tipo de planeación ha acontecido, por ejemplo, en las favelas, en las comunas de Medellín, donde yo visité también algunas intervenciones espectaculares en una ciudad existente, social y espacial interesante. Así que realmente estoy muy emocionado de mostrar lo que nosotros hemos estado haciendo en Rotterdam durante los últimos 15 años. Y mi charla se llama Incompleto y sin terminar, porque nosotros creemos que esa es la verdadera naturaleza de las ciudades, incluso en arquitectura, que siempre está en un proceso de transformación continua, y nosotros como arquitectos y como planeadores debemos estar en capacidad de adaptarnos más críticamente hacia el hecho de que las cosas están cambiando constantemente y no solo pensar en planos y en diagramas estáticos. Así que esta es mi socia, Alma von Boxo. Nos conocimos en la escuela, en la Facultad de Arquitectura. Empezamos una empresa en nuestra facultad, en nuestra universidad, porque pensamos que debíamos hacerlo. Y en nuestro plan de negocios nosotros tenemos esta imagen, porque a menudo, si estamos empezando una empresa cuando somos jóvenes, quizás tenemos algunos clientes y, le hacen a uno preguntas y uno puede decir sí, hacer un buen diseño, una buena propuesta arquitectónica, cuál es la planeación, cuál es el presupuesto. Pero en muchas de esas preguntas, los asuntos fundamentales que nosotros queremos cubrir no están presentes como arquitectos, pero también como activistas. Así que después de nuestros proyectos sí o yes, tenemos los proyectos no. Es que no hay planeación, no hay presupuesto, no hay clientes siquiera, pero hay cosas que nosotros queremos abordar por medio de los proyectos, y lo que quiero mostrarles en este momento es lo que hemos estado trabajando durante los últimos 15 años. Y es un proyecto no solicitado, algo que surgió porque simplemente queríamos que así pasara. Esto es la ciudad de Rotterdam. Este es el centro de la ciudad que queda justo al lado el río Maas, y se rediseñó después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que podemos observar acá fue construido después, posteriormente a 1945, y acá en medio de toda la ciudad tenemos un edificio de oficina vacantes que nosotros empezamos a trabajar hacia principios del año 2000, y se puede observar y pueden darse cuenta acá que esta es una área que está bastante fragmentada. Hay mucha infraestructura ferroviaria, tenemos grandes autopistas que pasan por toda la ciudad y unos desarrollos a gran escala. Y cuando nosotros entramos a ese edificio se veía más o menos así, era realmente como un gueto. Básicamente este es el trasfondo de las casas matrices de compañías internacionales, multinacionales, y había una cantidad de finca raíz vacante, básicamente. Así que nosotros empezamos a publicar en una revista, porque si uno es joven nadie quiere publicarle, así que nosotros empezamos nuestra propia revista y empezamos a hacer preguntas que nosotros pensábamos eran bastante relevantes. Así que esto es inventar un nuevo tipo de método de la forma como se puede construir un proyecto. No es esperar que llegue el cliente, si uno puede empezar a preguntarse y a cuestionarse algunos asuntos fundamentales sobre cuál es el rol de cada uno de nosotros en la sociedad. Y nosotros empezamos a tener estas propuestas de nosotros sin solicitarla, donde todo el mundo empezaba a preocuparse por el Islam. Nosotros pensamos hacer una mezquita abierta para poder entablar un diálogo sobre la religión y los prejuicios sociales y las diferentes etnias conviviendo juntas. O en la parte trasera del área donde nosotros estábamos situados, vimos también muchos bares, muchas discotecas, y cada discoteca tenía su subcultura que era diferente. Así que nosotros inventamos un foro
de discotecas donde todos podrían bailar juntos en vez en su cajita y encerrados cada uno en su propia discoteca. Así que continuamos, seguimos haciendo muchas propuestas para rehumanizar básicamente el espacio urbano, porque las cosas solo estaban construidas para carros y ahora podríamos incluir también a las personas. Y nosotros trajimos a diferentes proyectos, llevamos proyectos a las calles para hablar con las personas, para saber qué piensan, qué creían, si era una buena idea o no este tipo de proyectos que nosotros proponíamos. Así que el diseño no se hacía un buen diseño, sino también enmarañaba el debate sobre este tipo de diseños con el público. Cuando nosotros escribimos a este público, el manifiesto Republic quería decir que no deberíamos esperar que las cosas cambiaran. Nosotros el cambio deberíamos impulsarlo nosotros mismos. Así que nos volvimos mucho más proactivistas que reactivistas. Entonces, el edificio donde albergábamos o vivíamos estaba acá, estaba vacío, igual que muchos otros, y era una situación urbana. Y hace unas cuantas décadas nada más se veía algo así, y todos pueden notar las diferencias que existen. Y tiene mucho que ver, claro está, con el hecho de que toda la ciudad había sido bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial y eso no le ha ayudado a dar vida a las calles, pero pudieron elegir hacer las mismas tejido urbano, pero lo que hicieron fue un plan moderno, modernista, con base en la infraestructura a gran escala, y la gran infraestructura a gran escala era para una persona de 1 millón de habitantes en ese momento, y hasta ahora tenemos más o menos 700,000 personas en Rotterdam, así que hay una infraestructura gigante, pero todavía no se está llenando con las necesidades esperadas, lo que se esperaba. Y esa infraestructura gigante es el corazón de la ciudad, el Gran Boulevard. Tenemos aquí Mercedes-Benz y también un campo para Reindeer. Así que realmente es una combinación interesante entre iniciativas de baja escala o de pequeña escala y gran escala. Y aquí tenemos a Shell, a Petrobras. Shell es como el Petrobras de Europa y se está construyendo la casa matriz. Entonces aquí lo que dijimos fue que en esta situación de donde hay un tipo de imagen de área cosmopolita, pero la realidad era básicamente que muchos de esos edificios estaban vacíos, incluso antes de la crisis, porque nadie quería estar acá en Rotterdam, así que se veían edificios más o menos así. Y nosotros empezamos a preguntarnos cómo será, cómo llegó a ser esto posible. Y a pesar de que muchos de esos edificios estaban vacíos, empezaron a construir nuevos o a imaginarse nuevos. Y nosotros nos preguntamos cómo será esto posible, que realmente no hay demanda, no hay necesidad, no hay, bueno, tiene que haber capitalismo o capital fluyendo por la ciudad, y este es el resultado. Están creando más espacios para espacios vacíos. Empezamos a averiguar sobre todos los documentos, por qué era posible, cuál era la planeación, cuáles son los objetivos de planeación tras todo esto y la razón por hacer todos estos edificios a gran escala. Y encontramos este tipo de plan maestro que eran completamente genéricos, estableciendo que este es un vecindario que tiene bastante vida, vibrante, y estas cajas de colores es un programa público, pero también quería decir que todo lo que estaba ahí hasta ahora iba a ser demolido, iba a ser derrumbado. Y entonces nosotros pensamos, bueno, vamos a comenzar a mostrar que nosotros podríamos crear un programa público sin demoler. Y eso fue lo que nosotros hicimos en el edificio, abriendo la fachada, ¿cierto? E invirtiendo en un tipo de galería, un espacio de galería, para así mostrar que nosotros no tenemos que esperar 10, 30 años para que esta ciudad con vida empiece a surgir y a emerger. Podemos empezar mañana, y esa es la diferencia en la planeación que nosotros tratábamos de implementar. Entonces nosotros empezamos a organizar pequeños eventos y reunió bastantes personas a esta área y lo llevó a esta área, y luego empezamos a llegar un paso más adelante a hacer una reconexión con los desarrolladores que si quieren construir nuevos edificios lo pueden hacer, pero también pueden respetar los edificios o las edificaciones existentes que son realmente valiosas. Imagínense si este es un centro de comercio global o el World Trade Center, puede ser el World Trade Center y puede tener un equilibrio muy óptimo de lo local y lo internacional. De ahí en adelante nosotros empezamos a salir de nuestras oficinas y empezamos a hacer campañas
que diciendo ya no deberíamos pensar en este tipo de planos y demoler y derrumbar todo sin tener una buena razón para hacerlo, sino empezamos a ser un poco más activistas y empezamos a hacer algo. Y nos empezamos a preguntar cómo podemos hacer este espacio vacío, volverlo productivo nuevamente, porque estaba en la mitad de la ciudad, en el centro. ¿Cómo es posible que no estuviera ocupado, que no hubiese una demanda? Entonces, ya sea slopen, que es demoler, o placemaking, que es construir lugares. Es una de las palabras que todo el mundo usa, pero nadie sabe qué significa placemaking, pero podría ser que nosotros hiciéramos unas pruebas del edificio con premisas antiguas y ambiciones que tenemos como funciones mezcladas, techos verdes, etcétera. Entonces vamos a probarlos y para ver si estas cosas realmente funcionan. Hagamos unas pruebas. Entonces nosotros tuvimos la posibilidad de obtener el edificio por 5 años. El desarrollador nos dio la oportunidad de desarrollarlo por 5 años. Creamos un plan de negocios, un caso de negocios para tener espacios de oficinas por acá y espacios públicos en el plano para, bueno, como un modelo de demostración. Así que nosotros empezamos a convertirnos en agentes de finca raíz. Teníamos pósters por toda la ciudad. Nosotros atrajimos mucha atención. La galería se volvió un centro de información y empezamos a reunir bastantes personas y les preguntábamos si querían vivir acá o trabajar acá, mejor dicho, porque vivir no era parte del plan. Nosotros teníamos fechas de espacios para que las personas conocieran sus nuevos espacios, así que nosotros subíamos con ellos, les preguntábamos cuánto necesitas, 7 metros cuadrados, 14 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, y básicamente en 3 meses nosotros pudimos crear todo un plan de renovación para todo el edificio. Este es el laboratorio Skidlock del laboratorio urbano. Este fue el mismo político que quiso derrumbar todo solo medio año atrás, así que eso fue una lucha bastante grande. Y esto fue después de la renovación del edificio. Y esto se volvió la casa de 80 compañías, 80 compañías, pequeñas empresas que estaban buscando un espacio de oficina asequible y compartido y trabajar conjuntamente. Pero no solo espacios de oficina, pero también nosotros repartimos espacios para este tipo de eventos que iban a traer más público hacia esta área. Y realmente fue muy importante porque la área realmente no se había descubierto, no se estaba los ciudadanos no lo estaban utilizando. Y por décadas teníamos gente en las calles nuevamente visitándonos, así que tuvimos este momento que es la revivencia de las calles, y se pueden ver que las calles son como una infraestructura, parte de la infraestructura, realmente no es espacio cívico, y pensamos cómo podemos convertir eso en verdadero espacio público. Necesitamos muebles, necesitamos más verde, y podríamos haber llamado al municipio para hacerlo, pero tomaba años, así que configuramos nuestra propia fábrica al lado y empezamos a producir nuestros propios muebles. Pónganlo en la calle a ver qué pasa, y realmente fue que en 2 semanas pusimos nuestros primeros muebles, lo que se empezó a generar la ocupación del espacio público, que fue muy importante, porque hasta el momento esto había sido un área negligida y vacía e ignorada en el centro de la ciudad. Así que fuimos un paso incluso más allá y empezamos a analizar la centralidad, la posibilidad de este distrito que estaba en realidad un poco aislado de su contexto adyacente. Este era el plan maestro que fue dibujado por los desarrolladores del municipio. Y estas personas, esto es confeti, estas personas, este confeti es personas, pero uno se puede preguntar que hacia dónde van, qué están haciendo por allá y cómo se puede generar algo de este estilo. Ese es el dilema de los planeadores. Así que dibujamos nuestros propios planes al respecto, y de hecho llegamos a la conclusión que debido a la infraestructura era un punto ciego, así que era obvio que personas no iban a llegar allá. Entonces, ¿qué pasa si se conectaba de una manera o de cierto tipo que empezaba a responder nuevamente? Así que nosotros hicimos el dibujo de esta idea de que podría ser un parque de aro alrededor de la ciudad de Rotterdam, que pasa por toda el área, que se conecta con los espacios verdes y vibrantes públicos. Así que eso fue un desarrollo de finca raíz que podría acontecer posteriormente. Nosotros nos volvimos curadores de la bianual de arquitectura. Tuvimos que hacer una exposición sobre este tema, y nosotros elegimos no hacer una exposición en el museo, sino más bien decir, esta ciudad es un museo.
Esta es una exposición uno a uno en las calles y nosotros reunimos a todo tipo de personas en la organización alrededor de nosotros para así provocar un nuevo tipo de alianza para generar un esquema urbano que es novedoso y nuevo. Y la hipótesis era que ya no deberíamos pensar en urbanismo instantáneo como derrumbar todo y después de 20 o 30 años quizás lograr este sueño que tendría vida, pero no, de manera continua vamos a tener un progreso y una evolución, vamos a ir actualizando, mejorando, densificando la ciudad existente sin perder su energía, sin perder su esencia local, sin perder sus condiciones locales. Y eso es lo que nosotros llamamos la ciudad de carácter temporal permanente. Y se puede observar de esta manera. Nosotros vemos el tejido actual y se va densificando poco a poco y va evolucionando. La idea básicamente era hacer esto con un modelo 1 a 1. Sí, nosotros hacemos 1 a 500 o cualquier tipo de modelo que nos encanta hacer es 1 a 1. Y la idea es que si uno tiene una idea, como una idea así en la mente para un plan maestro, debe probarse inmediatamente en el campo, luego volver, luego hacerlo nuevamente. Y ese es un proceso iterativo, básicamente, donde las ideas a largo plazo, a nivel conceptual, se van mejorando, se van probando con las realidades. Y esa es la idea. Así que nosotros nos inventamos este punto de pruebas o de test en esta área que estaba en la estación central de Rotterdam y la anterior estación central. Nosotros creamos este punto de prueba de demostración y con oportunidades para 24 proyectos potenciales. Y estos proyectos estaban en la gama de placemaking, transformación, routing o afincamiento. Teníamos la alianza de personas, caso de negocios y diseño, si no, no se consideraba un proyecto. Y así fue como lentamente y de manera alternativa se dio un tipo de plan maestro evolucionario dinámico que surgió, y uno de los principales asuntos del proyecto es que había un puente que conectaba y que reconectaba la parte norte de la ciudad con estas estaciones, con el distrito de estaciones y el distrito citadino de la ciudad. Esto sería un puente de peatones para que todo el área estuviese conectada y accesible para los peatones. Claro está, hubo una crisis, no había dinero, no había planeación, no había clientes, así que nosotros tuvimos que establecer una estrategia para comenzar con la primera sección, el primer cruce de la autopista hacia la ciudad y cómo se puede financiar algo al respecto. Nosotros hicimos un crowdfunding, es un metro de 400 metros y lo dividimos en 70 planos y se venden a 25 años por parte y se les podía poner el nombre y puede crearse un plan de negocios para los donantes que querían poner su nombre en el puente. Esa fue la idea y nosotros lo hicimos, lo llevamos a cabo. Esto era nuestro alcalde o edil que compró el primer plano y empezó a utilizar Twitter y todo el mundo debería comprar una placa y confirmamos una plataforma que no amo I Love New York, sino I Make Rotterdam. Yo hago a Rotterdam, yo construyo Rotterdam. Todavía tenemos que hacer mucho. Así que todos como ciudadanos también serían parte de los productores o desarrolladores de Rotterdam. Hicimos un motor de crowdfunding para que todos empezaran a contribuir para construir este puente y de repente podríamos imaginarnos que este puente cruzaba las líneas férreas y conectaba a todos estos edificios vacíos, porque nuevamente, ¿cómo puede activar estos edificios si es con el espacio público y hacer que las personas se ocupen esos espacios? También los techos estaban vacíos. Nosotros pensamos que había una gran oportunidad de iniciar una finca en techos. Aquí tenemos a los venados porque podríamos, este ambiente que es tan brutal, lo podríamos tejer con unos materiales más sensibles y pensamos todo tipo de programas para esta área. Luego algo interesante sucedió y es que los políticos otorgaron una beca para y podríamos ganar inversión para el plan. Y tenemos otras iniciativas en la ciudad.
Aquí es Flex Single, este es el nombre, es aquí un pasadizo aéreo, por así decirlo, que también es parte de una gran estrategia para activar los planos, para invertir en los nuevos techos, etcétera. Así que nuestra oficina se volvió una oficina de campaña política. Realmente tuvimos que convertir a todos los habitantes de Rotterdam que votaran por esta iniciativa. Todos nos ayudaban a construir lo que iba a implementarse en los vecindarios y convencer a los otros de que nos debíamos ganar este premio y tenemos nuestro propio tipo de elecciones. Yo sé que ustedes tuvieron también sus elecciones este domingo, pero nosotros también tuvimos nuestras elecciones y aquí se puede observar la primera pieza del puente, una maqueta, de así se iba a ver el puente y así fue que nosotros logramos convencer a muchísimas personas de decir, bueno, se puede escoger dónde va a gastarse el dinero público, incluso empresas privadas nos ayudaron a avanzar con el proceso, incluso a medianoche íbamos a los bares y los discotecas de Rotterdam y hacemos estos shows de tontos o estúpidos para poder recoger más votos. Tenemos una mayor protección. Ayudó, sí, porque ese es el alcalde de Rotterdam que nos ofreció esa subvención. Además de los fondos de crowdfunding, empezamos a recibir una subvención para pagar los cimientos del puente por parte de la alcaldía municipal y sin esperar a que el dinero de la subvención fuera otorgado la siguiente mañana con nuestro propio dinero de crowdfunding, de donaciones, construimos la primera pieza del puente, aquí lo pueden observar. Y sí, esto motivó mucho debate diciendo, bueno, ¿qué es esto? Esto no es un monte, esto es realmente una pieza de IKEA que se le adjunta al edificio, pero realmente se dieron las discusiones correctas y realmente eso era lo que debíamos estar haciendo y lentamente empezamos a invertir en los espacios públicos, en los planos. Aquí está la primera parte del puente que atraviesa el edificio. Aquí empezamos a construir ya la parte del techo y durante la noche ilegalmente estamos pintando estas cebras, estos cruces peatonales y básicamente para tener el confeti del plan maestro que las personas, la gente fueran atraídas de las estaciones centrales o la extensión central a esta área. También con 10% del presupuesto de demolición del inversionista pudimos hacer este pasaje. Aquí uno podría entrar al courtyard o al jardín interno, que era más que todo la parte trasera y no la delantera. Nosotros utilizamos todo tipo de artistas, pues a decir, tenemos un sueño. Y bueno, repentinamente este ambiente de gueto que todavía se ve un poco como grave. Esto fue una nueva promesa de una nueva conectividad con el resto de la ciudad. Nosotros incluso pudimos plantar árboles del municipio que estaban en el municipio y los tomamos gratuitamente y aquí los sembramos. La alcaldía los tenía guardados y con unas medidas adicionales los podemos tener ahí durante 10 años. Y todo esto conjuntamente hizo que tuviéramos un nuevo sentido de espacios públicos. Ya no era solo parqueo, sino que también tenemos a todos los emprendedores que empezarían a salir, empezaron a ocupar el espacio público, las calles, la manzana, y esto se volvió realmente un espacio mucho más humano, humanizado. Incluso la combinación del sol, el contenedor, cervecita, realmente haría de esto un lugar que es bastante atractivo para las personas y ya vemos que esta parte trasera, que era parqueadero, nada más se volvió un punto importante de la ciudad. Entonces luego empezamos a trabajar en el puente, pasa por el edificio, se conecta con los otros edificios cercanos y aquí construimos estas galerías público-privadas que son un pasaje por las edificaciones y aquí ya se está viendo el paso para la casa matriz de Shell que estaba vacía para hacer la conexión así de la latitud más alta a la más baja. Tenemos estos, todos son los donantes, los crowdfunders que pagaban por sus placas y escribían básicamente lo que querían, sus nombres o una frase que le querían decir al puente o a la ciudad. Podrían comprar esta placa y poner su mensaje y eso es una
propiedad de los ciudadanos, y también las escaleras cada vez se volvían un espacio más y más público porque estaban en un punto perfecto con respecto al sol. Esta es una de las versiones que actualmente ya lleva su 5.º año. También en el techo empezamos a trabajarle porque pensamos que era un sitio perfecto para agricultura urbana. Teníamos unos cuantos restaurantes cerca que crean sus menús, no, ese no soy yo, no se equivoquen. Ese es nuestro agricultor de techos. También había un estudio en el techo. Y este tipo de conexiones que nosotros normalmente hacíamos entre proyectos, y las personas estaban haciendo otras cosas, teniendo otros sueños. Así que nosotros empezamos a darles un sitio para este espíritu emprendedor, y aquí es donde todos estos proyectos son impulsados por la gente. Así que de manera conjunta empezamos a hacer estas conexiones, empezamos a redefinir el espacio público, empezamos a activar los edificios de oficinas vacíos, tener un piso verde, un techo verde con un buen restaurante arriba. Empezamos a hacer incluso más programación, angojas, tenemos Venice Bienal, y aquí tenemos inodoros colgantes del techo. Mejor dicho, eso atrae a muchas personas, atraíamos a mucha gente al edificio, al área, y tuvimos un gran debate sobre cómo reusar o reapropiar los elementos existentes, lo cual fue bastante interesante en cuanto al debate. Si ahora pensamos en cuál era el plan maestro, era algo más o menos así, no era un plano, sino fue más o menos unas raíces, estrategias con trayectorias que se enrutaban, que transformaban, que construían lugares, que densificaban, que tenían parte de economía local, y esto surgió en una etapa temprana, y luego más adelante esto nos daría campo para nuevos proyectos, y ahora las cosas están sucediendo que nunca esperaríamos que iban a suceder, y ese es el tipo de cosas que nosotros estamos dirigiendo, no planeando, pero estamos ayudando a orientar en la dirección adecuada, y parece ser que ha funcionado bastante bien ya durante bastante tiempo. Así que nosotros fuimos un paso más allá para hacer esta conexión como lo habíamos prometido. Aquí estamos conectados a esta estación de tren que es de 2 kilómetros, que nos lleva a la frontera de la ciudad donde ya no hay trenes, así que nosotros quisimos tener nuestra versión del metro elevado, de la línea elevada, y el puente se conecta con este nivel más alto. También pasaría por medio de la ferrovía internacional, que era parte de nuestra ambición. Y aquí podemos ver que estamos construyendo el parque de una manera como una escenografía incorporada al vecindario, a la localidad, y ocupando un espacio que estaba completamente vacío y negligido, y ahora cada vez se celebra más y más, y pueden observar todo este tipo de estrategias que se van uniendo. Se conecta el puente con el techo, lentamente el techo se va activando. Aquí tenemos una glorieta, y aquí vamos al ski block, y también atrayendo a las personas como niños también, que no tendrían un lugar donde estar y donde jugar antes, pero ahora ya son una parte de ese espacio urbano que nuevamente es el corazón de Rotterdam. Este solía ser el corazón de Rotterdam. Así que pueden ver cómo el puente se conecta con estas edificaciones, y aquí hay un intento de ya rozar o darle un beso a este edificio, como hace el príncipe para despertar el edificio a Blancanieves, y aquí se da vida a toda esta parte, porque nuevamente tenemos una parte trasera grandísima, pero ahora tiene esta nueva razón de ser, de estar allí, porque está nuevamente conectado a este parque que estamos construyendo acá, y también se está volviendo un lugar muy interesante público. Ahora con un desarrollador lo que estamos haciendo es abrir esa parte trasera del edificio, y aquí tenemos las ovejas que importamos, también los planes de la estación de tren, los importamos del paisaje. Es que estamos trayendo el paisaje al centro, al corazón de la ciudad, y se puede ver acá esta invitación que le estamos haciendo al edificio para abrirlo, para que sea un nuevo espacio de ocio.
Aquí tenemos la glorieta, es para las personas, no es para los carros, que conecta las tres localidades. Aquí tenemos un restaurante móvil para pedir comida china o vietnamita. Lo cocinan, aparecen los scooters y los llevan a las mesas con scooters. Así que es un restaurante ligero y este tipo de eventos realmente ayudaron a hacer que todo fuera más público. Tenemos una colaboración con poetas y para poner poesía y artistas para hacer arte en las calles. De hecho, hay mucho graffiti en la localidad y tenemos artistas de las calles, todo el mundo ve y eso previene el graffiti porque hay ya algo de arte de calles. Ahora tenemos una dificultad, el área está siendo muy atractiva y exitosa, tan exitosa que ahora los desarrolladores han empezado a verlo como una oportunidad para construir torres grandísimas y gentrificar el área. Y para nosotros esto es un momento donde empezamos a ser activistas nuevamente y en vez de reclamar que las cosas tienen que demorarse nuevamente, algunos de los partidos políticos dicen derrumbar todo y construir nuevo, entonces la historia se repite nuevamente y nosotros sentimos que en conversación con los políticos y las personas y los planeadores había una falta de comunicación, solo Twitter y los medios como herramientas de comunicación era muy poco, así que nosotros empezamos ahora a comenzar un nuevo espacio de galería que se llama Incompleto y Sin Terminar. Es un laboratorio urbano donde invitamos a los políticos, a los empresarios, a los desarrolladores para tener una discusión sobre el futuro de este distrito, de esta localidad. Tenemos una discusión bastante intensa, eso es lo que se dice en los medios, pero cómo realmente lo consideramos, cómo se confronta con sus propias proclamaciones y de los 8 partidos políticos nos estamos reuniendo con bastantes de los que tienen conocimiento del área, o perdón, estamos dando más conocimiento sobre el área, nuestra visión, y esto ayuda a enriquecer y a ampliar la discusión en contra o a favor de la gentrificación, a favor o en contra de la demolición. Y lo que nosotros hemos visto es que todos los partidos políticos están diciendo lo que les parece interesante y lo que es necesario para esta área de Rotterdam. Y nosotros sentimos que ellos están en más acuerdo que en conflicto. Y así que en los años futuros nosotros vamos a estar trabajando con los políticos, con los desarrolladores, en vez de trabajar en contra de ellos. Espero que estar acá durante otros 5 años y poder mostrarles un poco más de cómo han funcionado las cosas. Muchísimas gracias. Bien, pues ahora de nuevo, antes de pasar a la mesa de discusión, mesa redonda, algunos minutos, si tienen alguna pregunta concreta para el doctor Koreman. Sorry. The translator needs a microphone, or you two use a microphone. Gracias, felicitaciones, muy buena la conferencia, lo que es renovación, reuso de espacios del centro, de las ciudades, que lo podemos utilizar en Barranquilla. Ya Barranquilla tiene un desarrollo pues tratando de que nuestro centro se modernice, se revitalice principalmente. Como arquitecto me llamó la atención y es la pregunta, digamos, hoy en día en el mundo, pues lógico, europeo y norteamericano, la mayoría de puentes se trabajan con materiales aceros, materiales muy modernos, aerodinámicos. Vemos los puentes de Calatrava en el tipo de materiales y diseño. Entonces me llamó la atención el que ustedes utilizaran como material de esos puentes nuestra madera, la madera, yo creo que era pino, ¿verdad? Como textura para llevar. Entonces la pregunta es, ¿por qué tomaron esa decisión? Porque es importante en la textura, es una textura cálida, no es fría, mientras que el acero con muchos colores, como lo hacen,
es una arquitectura más fría. Entonces la madera es cálida y entonces esa es mi gran inquietud. Me llamó la atención que ese es el material de recubrimiento en los puentes, en todo ese tipo de elementos pues ya paisajísticos, ¿no? Entonces es mi pregunta, ¿por qué utilizaron, cuál fue esa decisión de utilizar ese material que es la característica de este desarrollo de puentes aéreos, ¿no? Gracias. Great question because, bueno, muy buena pregunta. Yo, de hecho, no lo mencioné, pero la razón por la cual nosotros construimos este puente en solo 2 años, desde que fue concebido hasta la construcción, es porque lo llamamos temporal. Esa es la forma como pasamos por la legislación diciendo que solo era un puente temporal. Lo construimos y lo concebimos como algo que iba a estar por ahí por lo menos unos 20, 30 años, pero decimos que era solo temporal, pero no creíamos que fuera muy obvio que iba a durar tanto tiempo. Y ya lleva ahí en este momento unos 5 o 6 años y puede durar mucho más tiempo. Entonces era una razón para recibir los permisos. Teníamos que construirlo, que era más barato que con el acero, y el carácter de temporal era muy importante porque nosotros tampoco estábamos seguros cuáles iban a ser los desarrollos alrededor del puente. Entonces, por ejemplo, conectando ese edificio al puente, necesitaría un tipo de adaptación del puente o tendríamos que poner otro tipo de enrutamiento. Entonces, con la estructura de madera, muy fácilmente es realmente conveniente poder transformar y cambiar, alterar la forma del puente. Ese fue otro de los asuntos importantes. Claro está, de manera estática, si nosotros observamos el centro de Rotterdam, está compuesto más que todo de concreto, asfalto y acero, ¿cierto? Entonces, realmente no tenía ninguna humanización, ninguna calidad humana. Por eso sentimos entonces que deberíamos sumar otro tipo de cualidad, lo caliente que usted decía, y pintándolo amarillo, porque amarillo es el color de lo temporal, pero también del sol. Así que pintándolo de amarillo podríamos representar el sol, la luz del sol durante todo el año. Hola, mi pregunta es, ¿cómo van a abarcar, pues si el puente después de que deje de convertirse en algo temporal para la ciudad? ¿Repito? No, please go. Ok, ¿cómo van a abarcar en un futuro el puente después de que deje de ser algo temporal, que es lo que me imagino que ustedes tienen en mente? Bien, entonces, se podría decir que el puente es como una prueba. Estamos probando 2 décadas de potencial urbano y para eso está ahí el puente. Pero ya estamos teniendo unas conversaciones con el distrito, con el municipio, de que si el área se densifica más, cuál sería la forma que se le da al puente, cómo se abarca. Y tiene que ser este puente porque hay que construir un puente que pueda durar 100 años. Así que no va a ser este puente precisamente el que va a ser permanente. Nosotros hacíamos chistes de llenar la estructura de madera con concreto y reforzar el puente. Claro que eso no tiene ningún sentido. Pero yo creo que lo más importante es que nosotros descubrimos que la trayectoria del puente y la forma que es más hacia los peatones que cualquier otra cosa, eso ya se demostró, se comprobó. Así que yo creo que si nosotros podemos tener la trayectoria y conecta 3 partes de la ciudad, confluye y los tipos de elevaciones que tiene, creo que es el resultado de la prueba y luego puede ser utilizado para la siguiente fase, que sería un puente nuevo, claro está, después de unos 10 años pensaría yo. Pero bueno, no sé, hay que ver cómo se dan las cosas. Otra pregunta. Por ahora no tienen pensado cuál sería el material que utilicen para el puente
una vez ya más estructurado, o sea, una vez alcanzado como un diseño final del puente? Yo creo que a todo el mundo le encanta la madera, así que si nosotros podemos encontrar una madera que sea sostenible, y yo creo que sí existe, yo creo que de esta manera a todos nos encantaría ver que el puente se construya en madera en su fase final, en su diseño final. Pero yo no puedo predecir cómo van a suceder las cosas. Por ejemplo, también hay una discusión sobre las bicicletas. Si nosotros utilizamos la ferrovía para bicicletas también, y si el puente también podría utilizarse para bicicletas, entonces el puente tiene que ser mucho más amplio, mucho más grande, y si es más grande, entonces tiene que agregársele acero a la infraestructura del puente. Yo creo que se puede actualizar el puente para tener una mejor forma. Buenas, muchas gracias, todo muy bueno todo. Quisiera hacer una pregunta. Realmente en nuestras ciudades, acá en la costa, tenemos personas que pues son muy emprendedoras. Vemos pequeños comerciantes, personas que quieren salir adelante. Me llamó la atención que ustedes hicieron de algo que una zona que era olvidada, la hicieron que pues que muchas personas fueran y fuera algo apetecible hacia los demás. En nuestras ciudades tenemos también una problemática, que es que hay personas que tienen ese espíritu emprendedor, pero quizás cogen lo que son las zonas peatonales para poner sus pequeños negocios. Es una forma de quizás ellos salir adelante. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros para que esas personas que están en esos lugares, en las zonas peatonales, podamos llevarlas a otro lugar que quizás son zonas olvidadas y hacerlas que las personas puedan ir hasta allá? O sea, ¿cómo lograron ustedes eso? Porque quizás pienso yo que podríamos usar todas esas personas que quieren salir adelante y ubicarlas en un lugar que ha sido olvidado y sea como desarrollo para nuestras ciudades. Estoy consciente de que estas personas son muy vulnerables, esta es una población muy vulnerable. De hecho, he visto en Medellín cómo se han desplazado muchos de estos vendedores o comerciantes de las calles turísticas a unas calles contiguas, y eso reduce sus ingresos en un 50%. Entonces debemos tener mucho cuidado en el manejo de estas personas vulnerables, de estos comerciantes vulnerables, para poder satisfacer nuestros sueños. Yo también creo que podría ser un activo bastante valioso para un desarrollo urbano si ustedes ven, por ejemplo, en los desarrollos genéricos no tiene ningún sentido de vida, de humanización, básicamente, porque los sospechosos usuales tienen a esas grandes cadenas que vienen en Starbucks y no genera un área vibrante. Así que yo creo que si ustedes consideran que quieren básicamente revitalizar un área, deberían invertir en el espacio público, deben invertir también la programación, y los comerciantes, los pequeños comerciantes pueden ser parte de ello. Lo que pasa es que es un enfoque más integral que debe considerarse y contemplarse. Hay que ser respetuoso y hay que entender a esos comerciantes en sus propios derechos. Yo creo que es un enfoque valioso en cuanto a por establecer las nuevas localidades, pero hay que tener cuidado, como ya se decía. Hello, thank you very much for your presentation. I think it was very interesting, and I would like to know how is it transforming society cómo se transforma la sociedad en la ciudad, porque usted dijo que, por ejemplo, los poetas y los diseñadores tienen una colaboración, pero me gustaría saber si también nos está inspirando a generar sus propios movimientos.
Yo creo que en este sentido este proyecto, bueno, no es un proyecto, es un proceso donde iniciamos hace 15 años. En realidad tiene este efecto de aclamación, como un efecto dominó, básicamente. Empezamos con unos cuantos amigos nada más y luego los amigos de los amigos de los amigos empezaron a rodar la voz. Y yo creo que al abrirnos y abrirnos a las posibilidades de mostrar y demostrar que si se hace algo, en realidad puede llegar a cambiar algo, para darles a todos ese sentido de confianza de que sí se pueden cambiar las cosas si así lo quiere. Eso le dio a mucha gente la inspiración de empezar a hacer otras cosas también. Así que al igual que muchas de las cosas que están sucediendo, y es demasiado que se tendría que cubrir, hay una nueva estación de radio, nuevos laboratorios de creación que están atraídos hasta yo no lo hubiera podido haber predicho. Y eso es algo que va evolucionando y que se va dando y que realmente ha sido muy inspirador para muchos, pero nuevamente soy bastante crítico con respecto a cómo nosotros podemos sostenerlo, hacerlo sostenible, porque ya estamos pensando en el siguiente paso, porque aquí tenemos unos espacios asequibles, pero tan pronto se vea como algo que no es accesible, ya estamos haciendo un reclamo que por lo menos un tercio de los nuevos espacios construidos, si se construyen nuevos espacios, deben ser asequibles, deben ser económicos, porque eso es una precondición para que todas estas cosas se puedan dar. La inspiración es uno, pero el dinero es otra parte muy importante, que si no prevendría que todas estas cosas sucedan. Yo creo que también la política del municipio de permitir las cosas que tal vez no eran, digamos, legales, también es muy importante. Hola, mi pregunta es cómo se da esto en el invierno o cómo funciona el invierno, teniendo en cuenta que el clima no es el mismo y todas las actividades son a cielo abierto. Quiero ver si hay algunos cambios dinámicos para el invierno. Sí, ciertamente no es en Barranquilla, nosotros no estamos en Barranquilla. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Yo creo, soy arquitecto de paisajes, paisajístico. Yo sé que hay temporadas, especialmente en Holanda, sí cambian el uso del espacio público. Esto es un factor, es un hecho. Entonces el espectro que se va de vida pública en estas imágenes es del verano. La próxima vez voy a incluir también algunas imágenes de unos días menos vibrantes para que vean cómo es en el invierno. Pero no obstante, a pesar del hecho de que muchas personas están trabajando ahí a diario, se toman su cafecito a diario, pasean sus perros a diario, las personas y los niños siguen jugando a diario. O sea, esas actividades nunca paran. Es la vida pública que se puede ver durante el invierno. No es tan vibrante, obviamente, pero yo diría que lo primero que nosotros hicimos fue engranado hacia tomar cervecita, el sol, tomar el sol, cosas bastante obvias que atraen a muchas personas. Y ahora lo que estamos haciendo, por ejemplo, este techo, el café en el techo, es algo reciente que nosotros hemos agregado. Esto también quiere decir que hay más lugares donde puede quedarse, almorzar, etcétera, que no están a las afueras, que es interno. Y aquí en la estación también, en la antigua ferrovía, estamos creando una casa del té con cobertura, así que hay espacios cubiertos que se están construyendo poco a poco también para que se pueda aprovechar en invierno, para que sea un lugar interesante también durante el invierno. Bien, pueden seguir preguntándole, pero lo que vamos a hacer ahora, vamos para abrir la mesa de discusión, pues invitamos por favor de nuevo tanto al doctor Sánchez como al doctor Schubert y todos juntos, con la ayuda de ustedes, pues intentemos crear un diálogo, debate. Son bienvenidas todo tipo de preguntas. Se nos une además, como dije al principio, el profesor Alexander Niño del Departamento de Arquitectura. Bueno, muy buenos días. Este escenario, como bien lo crea el nombre, estamos en medio de un simposio y desde su base latina significa todos bebemos del mismo vaso. Eso es simposium. La idea es a partir de este escenario generar un lugar de conversación donde algunos temas relevantes que se colocaron
por parte de los expositores ameriten una ampliación por parte de ustedes. Los invitamos, si alguno tiene algún tema que le haya parecido interesante, donde los 3 conferencistas nos puedan colaborar. Por aquí. En cuanto a la extensión de la ciudad de Houghton, sí. Y se hablaba de que la ciudad presentaba inundaciones actualmente en la parte que se desarrolló. Entonces mi pregunta es si los planificadores no pensaron que esa era un área inundable o no hicieron una gestión del riesgo o lo hicieron intencionalmente para que la ciudad se inundara. Maybe that could have been a good idea. Yeah. No. Well, the problem is. Podría haber sido una buena idea. La cuestión es cómo manejar estas inundaciones. Y no es fácil predecir cuántas inundaciones van a haber en el futuro. Claro, es un problema de cambio climático y del calentamiento global que tenemos que abordar. Y existen diferentes planes y diferentes tipos de escenarios de lo que podría hacerse. Y lo que les mencionaba es estos tipos de espolones en el agua que son un enfoque flexible que nos da cierta flexibilidad para poder soportar una inundación, incluso cuando está inundado no es problema. Así que yo creo que la perspectiva en este sentido es un poco más flexible y es útil para el futuro. Pero claro está, en realidad es un problema dramático y Hamburgo tuvo hace más o menos medio siglo, tomó la decisión de no tener protección de las inundaciones al principio del río y eso es lo que Rotterdam, por ejemplo, sí hizo, que sí se generó esa protección, ese dique a la entrada del río. Así que la inundación hubiese estado al Mar del Norte, cerca del Mar del Norte, pero eso hubiese causado también problemas ecológicos y ambientales. Así que la idea era dejar que entre la inundación hasta la ciudad, pero manejarlo de una manera muy flexible, tener un enfoque bastante flexible. Y yo creo que esto es la perspectiva, pero nadie más sabe qué va a suceder en el largo plazo. Mientras que se animan ustedes un poco más. Buenos días. Me llama la atención que de la última presentación que estaban hablando de Rotterdam, pues ellos como que hacen un acercamiento entre los planeadores del proyecto y con la sociedad como tal, con la población, porque sabemos que para estas creaciones, de todos estos macroproyectos en las ciudades, es importante tener la colaboración de los ciudadanos, claramente. Quería saber y me gustaría pues conocer si en las otras ciudades que ya hemos venido a lo largo de la conferencia, qué clase de acercamiento tienen directamente con la población y cómo es ese proceso de concientización y socialización para conseguir la aceptación ya. Porque es muy importante, pues en todos estos proyectos, como ya lo dije anteriormente, como que esa ayuda y ese apoyo por parte de la población como tal. Creo que era una pregunta para las otras ciudades. Sí, para las otras ciudades, porque ya en Rotterdam ya acaba de decir que ustedes ya tienen ese espacio para comunicarse con la población. Entonces, en España y en Alemania, ¿cuál es la forma como ustedes se comunican o se ponen en contacto con la población? Yo no soy arquitecto, pero es verdad que todos pensamos en el espacio público en la ciudad cuando vemos esta serie de cosas. Y no es por pinchar, pero creo que hay aquí un debate de fondo muy evidente. Cuando vayáis a Europa, cuando vayáis a este tipo de proyectos europeos, hay una cosa de partida fundamental, que es un respeto máximo por el espacio público. Pasear por una ciudad europea es pasear por un sitio en el que no hay papeleras, pero no hay ni un papel en el suelo. En el que alguien hace una obra de arte, una escultura, y nunca veréis una firma, nunca veréis ninguna agresión. Es decir, hay un concepto de lo público, de lo que es de todos, muy notable.
Y eso es una cuestión de educación, eso es algo previo que está en la sociedad y luego la sociedad tiene ideas, propone cosas, viene gente innovadora y pone en marcha y viene gente de fuera, incorpora otros puntos de vista. En España lo que nos pasa es que para algunas cosas somos muy europeos, pero para otras no. En España lo público no es que sea de todos, es que no es de nadie. Y eso, que parece un juego de palabras, es una cosa muy importante, porque cuando en España hay una iniciativa en madera, no sé qué, a la semana o ha habido algo de vandalismo o alguien, no ya un graffiti, el graffiti es arte, pero las firmas, los mensajes, ese tipo de cosas, o desaparece una pieza o alguien hace algún tipo de... Y eso es una cosa social, cultural, y el ayuntamiento y los arquitectos y el equipo y la universidad y todo puede funcionar de una manera que si la sociedad no está receptiva, no valora ese tipo de actuaciones, las cosas no salen tan idealmente como han aparecido aquí. Entonces, yo soy geógrafo, yo no soy arquitecto, yo no hago el cálculo, pero sí nos preocupamos por cómo interactuamos en el espacio público. Y eso es una cosa cultural, no sé cómo será aquí en Colombia, si es más como en España o más como en Holanda. Creo que más como en España. Eso es una cosa de base muy importante. Y eso también anima a que pase más veces y a que más gente lo intente. Y ese tipo de iniciativas tengan más sentido. Bueno, y tenía otra pregunta precisamente para usted, que, o sea, quedó claro que la región de Andaluz es turista dependiente, o sea, su economía principal, como usted lo mencionó, es su fuerte, el turismo. Bueno, y dicho esto, o sea, ¿qué interés o propuesta ha mostrado el gobierno local por alternativas comerciales autosostenibles sin afectar el desempeño potencial, o sea, de la parte turística de la ciudad? O sea, que puedan convivir como que otro medio de economía al mismo tiempo que se sigue desarrollando pues, todo el tema turístico, que ya es un fuerte y que no se puede dejar a un lado. Te niego la mayor. Lo que se está haciendo es pensar en un turismo diferente, diversificar el turismo, que no todo el mundo esté en el mismo sitio al mismo tiempo, que la gente vaya a las ciudades medias, que vaya a los espacios naturales protegidos, que el mundo rural, ese desestructurado que hemos dicho, se beneficie de alguna manera, aunque solo sea los fines de semana, vacaciones puntuales. Y se está haciendo una apuesta muy grande por la formación y la educación. España es la sede de la Organización Mundial del Turismo, está en Madrid. Tenemos las bibliotecas oficiales de eso, en la universidad es donde hay más estudios de turismo, de graduado universitario en turismo. A veces es más empresa turística, a veces es más sostenibilidad y planificación, pero es turismo. Con lo cual, no estamos saliendo del turismo, queremos profundizar de una manera inteligente en él, porque es la gallina de los huevos de oro, es nuestra gran oportunidad económica y además es algo que, a lo mejor me ha parecido muy crítico, pero el turismo es algo que de primeras, en una conversación informal, lo tiene todo positivo. Es libertad, es intercambio cultural, es conocer cosas diferentes, es ponerte en el lugar del otro, es algo muy del siglo XXI, muy democrático, muy moderno. Y además hay dinero de por medio, con lo cual es, en teoría, perfecto. Entonces, lo que estamos haciendo es intentar profundizar de manera inteligente con gente más formada, con un producto más competitivo, diversificando en el espacio y en la oferta. Pero no estamos diciendo, nos estamos pasando, esto pesa demasiado en la economía. Vamos a intentar, a eso no hemos llegado todavía. Buenas. Me ha gustado mucho la última presentación sobre Rotterdam y quisiera hacer una pregunta a él. Well, I don't study architecture or any engineering. I study international relations, and I'm very interested in Estudio the relaciones social internacionales development en of desarrollo cities. social de las And ciudades. you said Y usted dijo you que went to meetings with the usted fue a mayor reuniones of the con el city alcalde and de stuff la like that. ciudad So y ese I tipo de wanted to cosas. know, Así que yo how the quisiese economy saber of Rotterdam cómo has la improved economía with de the Rotterdam construction ha of the bridge. mejorado con la construcción de este puente. ¿Cómo ha mejorado la economía con la construcción de este puente? Bueno, es una pregunta difícil. No puedo predecir exactamente cuál ha sido la transformación económica. En realidad, hay un estudio que se está llevando a cabo por el Instituto Brookings y están midiendo el impacto sobre esta área y es medible, sí, es mesurable en cuanto a cuántas empresas, cuánto vida pública está aconteciendo. Entonces, se está monitoreando en este momento. Lo único que yo puedo decir por ahora es que ha sido un proyecto
que ha sido utilizado como un ejemplo para muchos otros proyectos en la ciudad, pero también en el exterior. Y yo creo que ese es el mayor impacto que tiene el proyecto hasta el momento, es mostrar que hay otro tipo de planeación y otro tipo de participación que es posible. Y yo creo que la participación sí es importante, pero hasta cierto nivel, porque no se le puede preguntar a todos que todos decidan sobre estas transiciones de la ciudad a largo plazo y a gran escala. Equilibrio entre las necesidades actuales de las personas y también las necesidades a largo plazo de la ciudad. Así que yo creo que el impacto social ha estado presente en cierto sentido, mostrando políticas a múltiples niveles. En Rotterdam ha sido un plan de arriba hacia abajo, pero ahora como ciudadanos es posible poder colaborar o articular las discusiones y el debate, así que eso ha tenido un gran impacto y económicamente sí se puede saber de los desarrollos de finca raíz que están aconteciendo en el área, generado un gran impacto, y eso se sabe, pero realmente ese no fue el apunte principal de tener un impacto económico, porque nosotros también hemos visto que este impacto económico también puede ser una carga impositiva sobre estos desarrollos o estas actividades o iniciativas. Un poco respecto también a la última presentación, digamos que las ciudades europeas tienen un centro relativamente pequeño, mientras que las ciudades aquí en Colombia, en Latinoamérica, son un poco más distribuidas. Digamos que no tenemos un centro como tal que es el centro de la ciudad donde se mueve absolutamente todo. Entonces, a la hora de querer crear espacios públicos, de querer crear zonas de mejor estilo de vida para las personas, para los ciudadanos, ¿cómo sería para mover el confeti, digamos, hacia zonas de este tipo? No sé si sería bueno como dentro de la ciudad misma crear zonas que igualmente nada sería céntrico, pero pues sería dentro de la ciudad, por así decirlo. O, por ejemplo, aquí en Barranquilla tenemos lo que es el Malecón, que está cara al río. Sin embargo, es una zona bastante alejada de la ciudad, pues, relativamente. Entonces, no sé si sería mejor como crear alguna zona pública o generar espacio público dentro o si mejor afuera, o sea, relativamente hacia el exterior. Pero, ¿cómo sería para mover el confeti hacia esas zonas que no son, hacia esas zonas que no son específicamente un lugar importante de la ciudad? O sea, que nadie tiene necesidad exacta de ir hacia allá. Yo creo que no es cuestión de elección, yo creo que hay que hacer ambas, porque es otro tipo de espacios públicos, como en el área del centro, está configurado para diferentes tipos de aprovechamiento que se dan a la vez, mientras que algunas áreas más residenciales facilitarían las actividades de la vida diaria o rutinaria. Creo que el espacio público tiene que definirse por medio de un marco fuerte para de esta manera poder hacer las conexiones. Tiene que haber las conexiones también en el sentido de que las localidades no se segreguen ni que se establezcan barreras. Yo he estado bastante impresionado, de hecho, con los proyectos que he visto en Medellín, que comenzaron hace unos 20 años más o menos, que es como una acupuntura con una gran aguja que se están sumando espacios públicos estratégicos que son los más necesarios. Y yo creo que esa es la forma de trabajar en un territorio tan grande como lo son las ciudades colombianas. Yo creo que hay que tener un marco estratégico, un elemento de planeación y gradualmente empezar a pensar cuáles son los lugares más urgentes donde se requieren las inversiones y donde tiene más sentido la inversión. Y realmente es un proceso muy largo, ciertamente, pero si no tenemos un marco estratégico, primero es difícil decidir ¿dónde se van a ubicar las inversiones? En España
y en otros sitios, en Europa, con la reconversión industrial, cuando muchas ciudades se vinieron abajo en los años 70, 80, porque las fábricas se iban a Asia o aquí a América, y dejaron de ser competitivas y los ayuntamientos, las autoridades locales tenían que pensar en qué hacemos para sacar la ciudad adelante. Los arquitectos lo inventaron allí, arquitectura emblemática. Es decir, en España tenemos el caso de que una ciudad industrial sucia, contaminada y en regresión como era Bilbao, toda la comunidad se unió, sacaron adelante un proyecto que era el Guggenheim, y de repente Bilbao es una ciudad icono cultural europeo, visita obligada del que va a Europa. Eso ha generado todo un mundo de pequeñas editoriales, artistas, y le han cambiado la cara a la ciudad. Y eso salió también, el caso de Bilbao, como ejemplo de eso, de ciudad de la industria a la posmodernidad, al turismo, a la cultura, a la ciudad 3.0 del conocimiento, que eso ha generado también una fiebre, un poco lo que se ha visto aquí, macroproyectos urbanísticos como este de Hamburgo, que muchas veces han comprometido, porque después de años de expansión económica vino la crisis, muchas veces han comprometido la viabilidad económica de la ciudad. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, de Calatrava, el Metropol Parasol de Sevilla, que no es tan famoso, pero es además de madera, que es una cosa que los arquitectos seguro que lo conoceréis, Metropol Parasol. Es decir, me quedo sin industria, hay que buscar alternativas, quiero cambiar la cara de mi ciudad, del centro histórico. Arquitectura emblemática. Vamos a llamar a un gran arquitecto de renombre que haga un edificio espectacular, que haga una infraestructura espectacular, y eso, que tenga un uso. En el caso de Valencia es científico, es un museo, es una ópera, es un centro de investigación contra el cambio climático. En Bilbao es un centro de arte contemporáneo, el Guggenheim. En Barcelona hicieron otra cosa. Es decir, y eso se hace en toda Europa, y a veces sale mal. En Valencia porque no tenían dinero para pagarlo, y por ejemplo en Birmingham, en Inglaterra, se cargaron todo el centro de la ciudad para hacer lo que ellos llamaron el Bull Ring, que es como un megacentro comercial en el centro con edificios de diseño y todo eso, y con él destruyeron todo el comercio del centro de la ciudad. Con lo cual, pretendiendo generar un espacio público, peatonal, etcétera, lo que consiguieron fue destruir el centro, destruir su identidad, tener un centro comercial más como los que había fuera de la ciudad, y como no ha sido del todo competitivo, la gente utiliza más el coche que antes y el centro está más vacío. Da más miedo pasear de noche que antes por el centro. Así que eso tiene también una doble cara muchas veces. Por eso quizá tienen más mérito y mucho interés esos proyectos participados que no comprometen tanto dinero, que son de abajo arriba y que de verdad cambian la faz de la calle por la que vas andando, lo sientes de otra manera. De acuerdo a lo que él acaba de decir, me gustaría preguntarle a los locales qué piensan ustedes, si de pronto hacer algo, un proyecto así en Barranquilla, que digamos, crear un gran espacio público afectaría de pronto, no sé, en cuestiones de tráfico o algo, o si sería mejor redirigir hacia las afueras. Bueno, yo creo que al discutir los centros comerciales en vez de una área de centro histórico, la dimensión económica es sumamente importante, y la crisis de las ciudades comenzaron en Norteamérica en los años 50 y Jane Jacobs lo describe de manera perfecta. Y ahora tenemos una crisis también viendo en ciudades europeas y suramericanas, y hay muchas dimensiones que son importantes para discutir las razones de esta crisis. Así que centros comerciales al nivel periférico es más atractivo porque hay aire acondicionado, hay parqueo disponible, y no tenemos suficiente parqueo en las zonas centrales. No tenemos centros comerciales con aire acondicionado en el centro. La gente va allá, y el centro de la ciudad de cierta manera no tiene ninguna posibilidad de competir con los centros comerciales periféricos a las afueras de la ciudad. Y luego, claro, está hablando sobre los centros durante este periodo de tiempo. Normalmente hace mucho calor aquí durante todo el año, y es más atractivo estar en el aire acondicionado que estar a las afueras, y es muy diferente
para los centros urbanos del norte de Europa. Cada vez que sale el sol, la gente sale a tomarse su cervecita o a hacer cualquier actividad al sol. Nosotros buscamos el sol, no nos escondemos del sol. A veces llegamos a menos 10 grados centígrados en Hamburgo, por ejemplo, y no es atractivo para nada estar a las afueras al sol, y es mucho mejor estar adentro. Pero hay otra cuestión que es sumamente importante, que yo creo es las compras virtuales, y eso destruye los centros de las ciudades, al igual que los centros comerciales que están a las afueras de la ciudad. Y yo creo que esto guarda relación con el turismo. Hay una forma de mantener los centros de las ciudades como museos para atraer a turistas. Sí, claro, vamos a tener los problemas de estandarización con las mismas McDonald's y los mismos Starbucks en todas partes, pero se puede atraer a las personas, pero no van al centro a comprar cosas. Ya el comercio en el centro se está acabando poco a poco en las ciudades. Bueno, es evidente que los problemas que manejan ustedes en Europa tienen mucho, en cuanto a los problemas urbanos, tienen mucho menos que ver con el tema de la pobreza. Sin embargo, quisiera saber, dentro de los planes que ustedes han presentado, qué consideraciones de pobreza han tenido de desarrollo, por ejemplo, en Andalucía con los comerciantes informales, inmigrantes, o de pronto en Hamburg con suburbios o barrios marginales árabes. ¿Qué consideraciones de pobreza han tenido ese tipo de planes de los que han presentado? En Andalucía tenemos la tasa de paro más alta del país, con la tasa de paro más alta de la Unión Europea. Y hay pero esa tasa de paro, tengo que decir aquí, no es real. Es decir, cuando uno consulta una tasa estadística, del Instituto Nacional de Estadística o lo que sea, esa tasa no es real. Hay una economía informal o sumergida enorme, que es estructural en la sociedad, además. Independientemente de eso, sí es verdad que hay graves problemas, sobre todo cuando llegó la crisis. Mucha gente que vino de fuera y que estaba iniciando una vida en España se dieron cuenta de que tenían la mala situación de España, perdían su trabajo, su empresa se venía abajo, se acababan las oportunidades de negocio, y además no tenían el colchón familiar que sí teníamos los que somos de allí, que es quizá lo que ha salvado la crisis en países como Italia, España o Portugal, la familia. El tema de la pobreza en la planificación en España se considera como algo desde un punto de vista económico, de oportunidades. Es decir, yo con mi plan tengo que generar espacios de oportunidad, intentar no favorecer desequilibrios, intentar garantizar la distribución igualitaria de los servicios públicos, intentar que no haya un barrio en mi ciudad sobredotado y otro infradotado. Pero luego el tema de la desigualdad y todo eso se trabaja desde el sistema educativo, servicios sociales, y eso se escapa en la planificación tal y como nosotros la concebimos, la planificación territorial, ya sea local o de otro tipo. Es una cuestión de igualdad de oportunidades. No hay una planificación considerando conjuntos sociales específicos o pensando en un colectivo particular. Es verdad que planificación urbana local pensando en que una mujer no ve igual una ciudad que un hombre, de género. Hay planificación pensando en que alguien de la periferia, alguien con más oportunidades, con mayor nivel de vida, ese tipo de cosas sí. Pero son planes específicos, políticas generalmente locales y que afectan exclusivamente al espacio urbano. Well, also in Hamburg, which is one of the richest cities in Germany, we got poverty. And another problem, of course, are the refugees and the migrants coming to Northern Europe. And we got, in a way, special camps for migrants, you can say ghettos for migrants. And also in the area of Hafen City, there's a temporary camp for migrants. And there was a long discussion
how to deal and how to locate these camps all over Hamburg. And the idea was to spread them, to disperse them over Hamburg, that every borough must take a special amount of migrants and they must be accommodated. So, but I think the problem is not that much that of accommodation. Yo creo que el problema no se trata de la acomodación. Claro está, tienen que vivir en pequeñas habitaciones, tienen que ser acomodadas en algunas partes de la ciudad, de esos campos de inmigrantes, las habitaciones, los apartamentos son seguros, hay calentamiento, tienen calefacción, pero yo creo que el problema es darle trabajo a estos inmigrantes, a estos asilados o refugiados, y deben aprender el idioma alemán para poder trabajar, y eso hace que las cosas sean un poco más complicadas, porque obviamente no se puede aprender un idioma en solo un año o en 2 años, pero cuando queremos una buena educación toma un poco más de tiempo. Por otra parte, hablando a grosso modo, en Hamburgo nosotros tenemos una estrategia que es bastante similar, de cierta manera, similar a la de Rotterdam o a la de Holanda, donde se habla sobre vivienda, de que 30% de las viviendas construidas en Hamburgo tienen que ser vivienda pública, vivienda de interés social, y tiene un monto de alquiler limitado y la adjudicación está restringida. Si es demasiado grande, no puede entrar a este sector de vivienda de interés social. Tiene que estar bajo un régimen especial o bajo un nivel bajo. Esta construcción de vivienda de interés social no es costosa, así que las viviendas anteriores eran del siglo XIX, que no están bien mantenidas, son menos costosas que el nuevo inventario de vivienda de interés social. Me llama poderosamente la atención que el título del simposio es Postconflicto, Paisajes, Ciudad y Desarrollo Territorial, lo que indica que estamos sugiriendo hablar un poco sobre el escenario en el que se encuentra Colombia luego de la firma del acuerdo de paz, lo que supone para la comunidad internacional europea y latinoamericana que hemos llegado a la terminación de un conflicto armado, pero que también supone que para la planificación del desarrollo territorial hay otro tipo de conflictos que emergen cuando se trata de planificar el uso del suelo. En Colombia hay una ley orgánica de desarrollo territorial que es del año 2011. Esta supone que, en primer lugar, haya una consulta previa o haya una consulta a las comunidades para poder pensar ese desarrollo territorial. Pero lo que sucede es en otro orden, es decir, que primero se planea el territorio por parte de las administraciones o de las instituciones del Estado, se planea y se hacen los diseños, se hace una inversión de millones de pesos en esa tarea y en última instancia se socializa o se consulta o se preguntan a las comunidades sobre esa planificación, lo que genera a posteriori un conflicto social, cultural, económico y quizás también político, porque justamente el territorio colombiano es un territorio diverso y multicultural, entonces las comunidades pueden ser de diferente índole, indígenas, afrodescendientes, rurales, urbanas, etc. En Europa la cuestión debe pensarse de una manera diferente, como lo que estamos observando para evitar o quizás no se desarrollen estos conflictos o tensiones entre la sociedad y las instituciones del Estado que están planeando estas inversiones o estos desarrollos urbanísticos. Y mi pregunta es, Europa, o para los también invitados locales de la Universidad del Norte, ¿cómo se pondera desde el punto de vista europeo estas circunstancias? ¿En qué orden de importancia se pondera o se reordena el desarrollo territorial? Si es primero la comunidad, el desarrollo económico, o es en tercer orden el uso del suelo. ¿Cómo es esa visión
desde el punto de vista europeo y cómo sería la visión desde el punto de vista latinoamericano, si aquí estamos todavía en un conflicto de cómo planear la ciudad. Con la crisis, ¿se oye? Sí. Con la crisis en España ha habido no solo una crisis económica o de empleo, de calidad del empleo, o que no había empleo directamente. Sí, también ha habido una crisis institucional, política y de cómo la gente participa, ejerce su ciudadanía. He dicho algo rápido en la presentación antes. La gente no quiere solo votar cada 4 años y quiere que le pregunten. Esto es muy interesante porque a primera vista se puede pensar que el papel del planificador en una sociedad en la que aparentemente todo va por democracia directa, o algunos quieren que todo vaya por democracia directa, parece que el planificador no tiene nada que decir, y no es así, porque ahora el papel del planificador se vuelve doblemente importante porque a su experticia en la materia, es decir, el planificador no propone cosas ilegales, conoce la ley, el planificador tiene una noción de sostenibilidad, la aplica en sus propuestas, conoce los planes, todo esto, tiene que incorporar también los puntos de vista de la ciudadanía. En España, durante mucho tiempo, la participación en la planificación muchas veces era, es triste decirlo, pero era algo así como el certificador de una dinámica previamente existente. Es decir, yo hago un plan para un poco intentar manejar algo que ya estaba funcionando, es decir, no había ninguna originalidad, no había nada novedoso. Vamos a intentar encauzar lo que está pasando para que no se vaya de madre esto un poco. En los últimos años la gente exige participar, exige que se le expliquen las cosas. Es muy interesante porque ahora los políticos y los técnicos dicen participa, pero para participar tienes que haber leído, tienes que estar al día. Participar no es lo primero que se te pasa por la cabeza, es una participación crítica ciudadana. Eso exige que la otra parte esté como poco informada. Y eso es una cosa muy interesante también. Y ha habido un esfuerzo muy grande en los últimos 5 o 7 años porque los planes de verdad sean participados. Y eso ha pasado sobre todo en la escala local, es decir, proyectos de política de vivienda para inmigrantes, políticas sociales, temas educativos, temas relacionados con la sostenibilidad, huertos urbanos en la ciudad para gente con pocos ingresos en suelo público, actividades culturales. Todo eso ya es mucho más, lo ha tomado la gente, las asociaciones, y es mucho más participado. En la gran planificación, en los grandes proyectos, hacer un embalse, hacer una autovía, gastar miles de millones en un tren de alta velocidad, ahí eso todavía, la dinámica económica se lleva todavía por delante, los intereses creados se llevan por delante todo lo demás. Entonces, por ahora sigue siendo, a esa escala, sigue siendo una especie de desideratum, una especie de línea que hay que poner, porque la ley dice que hay que hablar de participación pública, pero muchas veces la participación pública es sacar el documento en agosto, cuando está todo el mundo de vacaciones, 30 días en un tablón, en una sala oscura, en la consejería de turno, en el ministerio de turno, y a ver si alguien se ha dado cuenta del plazo y lo encuentra por internet o se atreve a pasarse por allí para hacer una alegación. Eso es distinto. Lo que sí ha habido una revolución muy grande ha sido la participación urbana. Las ciudades, una vez más, están tirando del carro de cambiar las cosas. Proyectos como el suyo, hay procesos en donde además la administración ha comprendido, el alcalde, los políticos locales, los planificadores se han dado cuenta de que tienen que convencer a la gente no para imponer, para sacar adelante su idea. Y es muy interesante las técnicas, los métodos, las pruebas que hacen para involucrar a la población, porque nos hemos dado cuenta de que si la gente no siente el plan como algo suyo, no siente el proyecto como algo suyo, que no se cumpla le da igual. Con lo cual, al final, no hacemos nada. Entonces, la propia planificación se ha dado cuenta de que necesita a la población local como un aliado para que las cosas salgan adelante. Es como lo que hemos dicho antes, si la población local no respeta el espacio público, ¿para qué nos vamos a preocupar por el espacio público? ¿Para qué vamos a invertir este dinero? ¿Para qué? En cambio, si la gente está de tu lado, todo sale fantástico. That's a very interesting question you raised, but I think it's a bit of a misunderstanding. Europe is very diverse, and planning cultures and planning laws in Europe are also very diverse. So it depends, of course, on the history, it depends on the planning law, and so on and so on. So when you compare the different planning cultures, the different planning laws in Germany, it's very complicated, and
they are, as I mentioned, very diverse. So, for example, in Germany, take the example of Germany. When there is a general plan for a city in the development, yeah, there must be public participation. Yes, there must be. But how are you going to deal with it, you know? Hamburg has a population of 1.8 million inhabitants. Of course, you cannot ask all of them about this bridge or about that housing project. So there are general decisions, yeah. But people normally become engaged when, well, there is a project next door. Then they say, wow, a high-rise building 100 meters away from my flat, I don't want it. So then, well, then you ask why nobody was asking about this topic in the master plan. And people complain then, and they start to begin to be involved into that discussion. Yeah, but I think it's very complicated. So, for example, I mentioned, you may remember at the end of my presentation, this tower, the largest tower in Hamburg, 220 meters high. So why isn't there a referendum? Do you want this tower or do you not want this tower? So the architect Chipperfield won the competition, you know, and he'll probably build the tower. Yeah, but on the other hand, for example, we had a referendum about the Olympics. The Olympics 2020, was it 20 or 22? I can't remember, a referendum. But 51% of the people in Hamburg said, no, we don't want the Olympics. So, and the mayor, of course, was very disappointed. So there are ways that more participation is possible if the politicians want it, and people should demand for that, I think. No sé si alcanzaron a entender todos, pero básicamente lo complicado de manejar múltiples actores en todo el planeta resulta muy similar, porque siempre hay finalmente intereses de los empresarios, siempre hay intereses de los desarrolladores de territorio que entran en conflicto con el proceso. Y normalmente hay habitantes que por alguna razón no llegan a ser deseados en el lugar. Entonces, sí hay permanentemente esas luchas de poder, por decirlo así, en las transformaciones del territorio, pero hay algo que me permito tratar como de traer de conclusión de lo que dijeron los conferencistas. Un poco las intervenciones poco a poco, paulatinas, paso a paso, por una parte. Por otra parte, la necesidad de entender que las transformaciones son un poco efímeras, es decir, todo tiene un momento, todo va sucediendo uno a lo otro, y que finalmente solo las comunidades empiezan a apropiarse paulatinamente de esos lugares. Y solo donde hay lugares cuya comunidad se ha apropiado, se logran realmente las transformaciones, porque eso es una constante también en todos los lugares. Solo cuando las comunidades empiezan a apropiarse, se da de eso. Nosotros, veo que ya nos estamos retirando, pero les vamos como invitando para la tarde. ¿Cuánto nos queda? Nos queda todavía 20 minutos de tiempo acá. Entonces, básicamente, pues, la necesidad de irse apropiando paulatinamente de los lugares es solo el proceso de las comunidades. Si las comunidades no se van apropiando, si no se van defendiendo, si no van entendiendo las dinámicas del lugar, pues eso es lo que hace que fácilmente sea depredado, por decirlo así, por otros desarrolladores del territorio. Enganchando con lo que dice Alexander y con todos los procesos de participación pública, se me viene a la cabeza y quería ponerle un ejemplo muy claro de la necesidad de que todo esto se implemente, aunque suena ideal y muy bonito todo esto de que democracia llevada, implementada de manera real, pero la sociedad también tiene que estar preparada. No se puede hacer de manera directa, repentina, cuando… y les pongo un ejemplo muy claro. En Suiza hace unos meses hubo un referéndum, ya saben que los suizos hacen referéndum para cualquier cosa, que está muy bien,
les planteaban a los ciudadanos si querían que se ampliara 2 semanas más el periodo vacacional. Yo me imagino este referéndum en Andalucía, evidentemente todo el mundo votaría que sí. 99% que sí y el 1% pues no se enteró de que había referéndum. En Suiza la gente votó que no. Rechazaron la posibilidad de tener más vacaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues para que la decisión no sea una decisión a la ligera, tiene que haber una decisión informada. Que la gente entienda de economía, que entienda por qué decir que no significa dar un voto hacia las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Los suizos consideraban que, diciendo que sí, pues eso iba a beneficiar a las grandes empresas con mayor rotación de personal y perjudicar a los pequeños empresarios. O sea, tiene que ser una decisión bien informada, concienciada en lo económico, en lo ambiental y en lo social. Y eso no es fácil. Por supuesto que tenemos que seguir insistiendo en esa línea de participación pública, pero por otro lado, paralelamente tenemos que seguir insistiendo en formación, en educación. En Madrid hubo la Plaza de España, donde está el monumento a Miguel de Cervantes, con el Quijote, con Sancho montado en su burro y todo esto. Es una plaza muy cerca del Senado. El ayuntamiento autodenominado del Cambio, a partir del año 15, tenía que sacar adelante el proyecto de reforma urbana de la plaza. Quitar el tráfico, añadir más zonas verdes, reformar el monumento, unos cuantos millones de euros. Era algo, no una cosa grandiosa, pero algo, y dijeron, pues una experiencia ideal para poner en marcha un proceso de participación en relación con qué tipo de ciudad quieren los madrileños. Y Madrid tiene, en el término, la ciudad tiene más de 6 millones de habitantes, el área metropolitana, todo esto. Administrativamente tiene 3,5 o así, no llega a 4. ¿Sabéis cuántos madrileños votaron en el, además muy anunciado, llega la democracia directa, Madrid en manos de sus ciudadanos, no más intereses especulativos? 16.000. En una ciudad de 3 millones y pico, que pudieran votar 2 millones y pico de personas, quitando, se amplió el censo hasta gente mayor de 16, en España para votar hay que tener 18, aquí 16.000 personas. 16.000 personas escogieron el futuro de un dinero público para reformar una plaza emblemática del centro de Madrid. ¿Ha habido participación? Sí. ¿Ha habido un proyecto publicitado en un proceso ideal? Pues sí, pero a mí no me cuadra. Lo siento, pero a mí no me cuadra. Ahí hay algo que falla. Es decir, también hay mucho discurso superficial sobre hay que participar, hay que implicar, pero luego eso es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. Y muchas veces por falta de información, por falta de sensibilidad, la gente no se siente concernida con lo que está pasando. No tiene opinión directamente, le da igual, no se sabe. Entonces eso es algo muy, muy delicado. Y claro, el valor que tienen los proyectos que hay aquí hoy en la mesa es vamos a proponer algo a la sociedad y creemos que la sociedad va a responder, pero aún así vamos a intentarlo. Porque creemos que esto tiene una serie de valores: más sostenible, más habitable, menos emisor de CO2, otorga calidad de vida, recupera ciertos espacios, ayuda al equilibrio dentro de la ciudad, lo que sea. Hay que proponer, hay que proponer. Buenos días. ¿Hay alguna característica de las ciudades latinoamericanas que llamen su atención para adaptarla en sus países? Mientras que traducimos por aquí, que ya el traductor se ha ido. Y aprovechando para conectar con su pregunta, pues le amplío un poco el tema del papel o de las características de la ciudad latinoamericana, ¿no? Para comparar un poco con Europa. En Latinoamérica, uno de los principales problemas es precisamente la macrocefalia de los países, ¿no? La gran concentración
no solo de porcentaje de población urbana, sino la concentración de esa población urbana en las grandes ciudades. El Gran Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Quito, Bogotá, podemos hacer casi la lista de todo México, la lista de sur a norte o de norte a sur de casi todos los países. Por eso quería reivindicar, a la línea de la conferencia del doctor Sánchez, el papel de la ciudad media. ¿Qué podemos hacer para controlar un poquito el éxodo rural desde el punto de vista de la planificación? ¿Cómo podemos darle más peso a la ciudad media en tanto que el desarrollo urbano va a ser el factor condicionante para el resto de actividades, o sea, roturaciones, cultivos, polos industriales, polos empresariales? Entonces, ¿cómo podemos en nuestros países latinoamericanos fomentar un poco algo que es hoy en día casi inevitable, ¿no? Supongo que ya han traducido mientras. No, if I, but also for people coming from the rural countries. Yes, everyone in the same city and one city. Yeah, well, this question relates to a long history and the difference between country and cities, which was already marked by Frederick Engels, 1842. And of course, there was always this concentration and this migration to the big cities, and even during the last decades, the big cities got bigger and bigger, and we got a lot of problems in the countryside. And if it's possible to develop a strategy of deconcentration with special subsidies for smaller cities or even for villages, I think that could be an interesting perspective. But of course, the decision-making process is done by the big companies, and if it's possible, when they decide to put their plant in a smaller city, for example, where they can get cheaper land and well-equipped employment and things like that, well, then it could be possible, yeah. But even in Germany, after the reunification, you know, we wanted to support cities and villages in the eastern part of Germany, but at the end it didn't work out because people went to the western part of Germany, especially to the big cities where they found jobs, where they found education at the universities. Well, housing is a problem, yes, because all people move to the big cities and especially to the largest ones, yeah. I think it's the question of the federal government, how they can develop a strategy which is focused on smaller cities and even on villages. And if that could be possible, I think it would be a good perspective on the long run, especially. I think in contemporary cities the focus is also starting to gear towards like real sustainability, like circular thinking, and which also includes the means of food production and dealing with little resources. And those are things actually which are very close to the way people live on the rural countryside. And I think that if we are able to tap into that knowledge of how to, within a very small surface, create these kind of resources such as food and energy, materials, and if you could make that, turn it into a model which also is valuable for the city, then I think in that sense that there's an ultimate synthesis possible
for the rural countryside and the city. So there's not so much a distinction between them, but there could be a more synthesis. We've worked a few years ago on a plan in China where they were anticipating 10 million farmers coming from the countryside to the city. And in order to do that, we had to design a new city, which is a kind of absurd question. So what we finally decided is to make a kind of super farm in which everybody, but then in a kind of denser situation, then they would live in the countryside, but then would still do the same things they were doing on the countryside, like producing food and working with cattle, but then in a more dense situation. So I think that, yeah, there could be a better marriage between the knowledge and the way people live on the countryside and the citizens or city life. Si pensáis, España tiene una alta tasa de paro y tiene un campo vacío, un mundo rural vacío. Y vosotros pensaréis, ¿y por qué la gente no se va a los pueblos a intentar otro tipo de vida, otro tipo de negocio? También esto es una cosa cultural. Hay un libro que se llama, de Edward Glaeser, que es profesor creo que es en Harvard, que se llama El triunfo de las ciudades, The Triumph of the City, que es supervente, no sé cómo se tradujo, se llama igual. Él habla de que los pobres de la ciudad, es decir, la gente que del mundo rural, en Bangladesh, en Chile, en cualquier sitio, se va a la ciudad no como un resultado de un fracaso, sino porque es el sitio de más oportunidades. Es decir, es como una lógica en la cual la ciudad es buena hasta cuando hay pobreza. En España nos hemos dado cuenta, pensando en esto que dice Glaeser, que además es un discurso bastante fuerte, y lo que pasa en otros países, nos hemos dado cuenta de que conforme se ha ido despoblando el mundo rural, el campo, las montañas, nos hemos dado cuenta de que hay más y peores incendios, más y peores inundaciones. Nos hemos dado cuenta que nuestro patrimonio, de donde vienen las palabras que pronunciamos, nuestros apellidos, desaparecen, que cuando desaparece un pueblo desaparece una historia, una cultura, que no hay nadie que cuide del campo ese que a mí como urbanita me gusta disfrutar el fin de semana y tengo que pagar más impuestos para mantener los parques naturales, los caminos despejados, para que se cuide el bosque, porque antes lo cuidaba alguien que sacaba un rédito económico de él, ya no. Y nos hemos dado cuenta de que durante décadas en la literatura, en la televisión, en todas partes, el que vivía en el campo era el paleto, era el fracasado, el que no tenía donde, no iba a ningún otro sitio porque no valía para nada. Y nos hemos dado cuenta de que esa cultura de lo urbano como el triunfo social absoluto se nos ha vuelto en nuestra contra y nos cuesta mucho dinero. Ahora nos hemos dado cuenta que nos cuesta mucho dinero, porque ahora hay que pagar a alguien para que expresamente limpie el camino, para que expresamente apague el incendio, luego haya que repoblar el monte, haga tratamientos silvícolas, todo eso. Y se pierde el patrimonio, se pierde la identidad, tenemos que comprar todo en el supermercado de países lejanos porque nadie lo cultiva en España, se pierden variedades locales, biodiversidad. Bueno, aquí podemos estar hablando de esto un día entero. Y ahora nos hemos dado cuenta de que todo eso hay que intentar retrotraernos al punto en el cual empezamos a construir esa imagen peyorativa de una cultura urbana donde el del campo era el paleto, el fracasado, el que no tenía sitio en la ciudad, que era el sitio donde se escenificaba el triunfo social. Entonces, eso es una cosa de base muy interesante. Edward Glaeser, yo no estoy de acuerdo con él en eso, es lo que quería decir. Y claro, también pensar la ciudad no está sola, no es un universo aislado en paralelo al resto del territorio, todo está articulado, todo tiene que ver con todo y a lo mejor apostar por el comercio justo, generar redes de comercialización de proximidad, cambiar la cultura de la gente hacia los productos locales. No sé aquí, pero en España todo lo que viene de fuera suena mejor y estamos dispuestos a pagar más por ello. Pues ese tipo de cosas que son culturales, que son de consumo, de la educación de todos los días, si las cambiamos al final incluso podemos tener un territorio más sostenible, menos desequilibrado e incluso podemos pagar menos impuestos al final, con lo cual todo sale mucho mejor. Y sobre lo que habéis dicho de las ciudades americanas, latinoamericanas, una ciudad como las europeas, llena de turistas, es un museo. Un museo es algo que no se puede mover, que no se puede tocar. No toques esto que es patrimonio, no toques esto, no cambies el color de la casa porque no sé. Eso es muy triste. Así que si hay que quedarse con algo de la ciudad latinoamericana, me quedo con su vitalidad. Vamos a dejarlo ahí.
la última intervención que ha hecho el doctor Sánchez creo que engancha también un poco con el tema de las externalidades del mundo rural. Creo que hasta que no se, y esto es una tendencia que se empieza a hablar de ello, y que está muy lejos de ser implementado, es la mercantilización de las externalidades de la producción rural. Para explicarme bien, la externalidad me refiero a no ya cuánto vale el precio del kilo de tal producto que se está produciendo, sino qué beneficio indirecto, y ahí hablamos de externalidades, está teniendo en cuanto a la sostenibilidad ambiental, el disfrute del paisaje, la conservación de espacios naturales. O sea, algunos autores empiezan a plantear si por un kilo de patata debemos de pagar, además de lo que vale el kilo de patata, un añadido porque ese agricultor está manteniendo el paisaje y está manteniendo un medio ambiente mucho más saludable y demandado por la gente que vive en las ciudades. Si conseguimos, y esto no es fácil, mercantilizar ese valor añadido, esas externalidades, pues pueden presentarse como una posible solución que, insisto, está muy lejos de ser real a día de hoy, ¿no? Bueno, sí, para concluir en esa misma línea, los que son mis alumnos me han escuchado una frase en más de una ocasión que hace referencia a que lo rural ya no existe, lo rural ya desapareció. Hay que reconocer a ese lugar como parte de la ciudad para que lo protejamos, para que lo continuemos utilizando en sus categorías y en lo vital que se convierte para la ciudad. Es la única forma. Si lo seguimos viendo como algo lejano, como algo que está allá, no lo vamos a seguir viendo. Lo necesitamos traer a nosotros para poderlo vincular. Esta es una invitación para que ahorita en la tarde, a las 2:30, en el 13G2 continuaremos. Tendremos las sesiones ya, la siguiente etapa es un poco más vernos directamente en nuestra latinoamericanidad, en nuestra localidad, de seguir discutiendo estos temas un poco y seguir vinculando lo importante de mantener vivo el tema del estudio de la ciudad y del estudio comparativo de las ciudades que hemos venido haciendo ya, que se ha venido haciendo en la universidad por 12 años con 12 años donde se ha venido reflexionando sobre la ciudad. Entonces, nos esperamos que nos encontramos ahorita en la tarde. Por favor, aguántenme 2 minutos más, porque simplemente ahora vamos a modo de reconocimiento a nuestros conferencistas, vamos a hacerle por favor, una pequeña entrega de algo conmemorativo para ellos, ¿no? Así que muchas gracias a los tres por estar aquí. Y esto es simplemente un reconocimiento de la Universidad del Norte. Una pulsera. ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.